Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada suspiro de nuestras parejas favoritas de la pantalla. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en una situación que muchos de ustedes han estado esperando, casi rogando por ver. Prepárense porque hoy, mis amigos, vamos a presenciar la explosión que todos sabíamos que iba a suceder. Sí, así es, vamos a hablar de Kerem. Kerem, ese hombre que se ha estado guardando tantas cosas, que ha estado reprimiendo sentimientos y secretos a la manera turca, por fin va a soltarlo todo. Y no se lo va a contar a su mejor amigo, ni a su psicólogo, ni a un periquito que lo escuche mientras le da al piste. No, señores y señoras, Kerem se lo va a confesar. A Hande. A la mismísima Hande. La mujer que ha estado interpretando el papel de espectadora involuntaria, la que ha estado percibiendo que algo no anda bien, pero sin atreverse a preguntar demasiado. La que secretamente quizás, o no tan secretamente ha estado esperando este momento. Prepárense porque la confesión de Kerem va a ser de esas que te dejan sin aliento, de esas que te hacen apretar el puño y gritarle a la pantalla, díselo. Díselo todo. Porque sí, mis amigos, va a ser una confesión completa, sin medias tintas, sin rodeos innecesarios. Kerem va a abrir su corazón y va a dejar que Hande vea todo lo que ha estado ocultando. Y créanme, ella no se lo espera. Absolutamente nada de lo que está a punto de escuchar. Antes de que nos metamos de lleno en esta explosiva escena, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Sí, denle clic al botón de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí, en este canal, somos los primeros en traerles los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las teorías más locas sobre todas sus series y actores turcos favoritos. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué es lo que Kerem le va a confesar a Hande. Imaginen la escena. La tensión palpable en el aire. Kerem y Hande están solos, probablemente en ese café que tanto les gusta, con el sol de la tarde filtrándose entre las cortinas, creando un ambiente que es a la vez romántico e inquietante. Hande está tomando su té de hierbas intentando mantener la calma, pero sus ojos la delatan. Sabe que algo está pasando. Siente la energía de Kerem, esa energía contenida que está a punto de estallar. Kerem, por su parte, está dando vueltas con su llavero, evitando el contacto visual. Está sudando frío a pesar del clima templado. Se aclara la garganta varias veces, buscando las palabras correctas, pero las palabras parecen haberse esfumado. Finalmente, después de lo que parecen años, respira hondo y comienza a hablar. Hande, dice su voz apenas audible, necesito decirte algo. Algo que he estado guardando durante mucho tiempo. Algo que he estado carcomiéndome por dentro. Hande levanta la mirada preocupada. ¿Qué pasa, Kerem? Me estás asustando. Kerem la mira a los ojos por primera vez en mucho rato. Sus ojos están llenos de angustia, de culpa, de miedo. No sé cómo decirte esto, murmura, pero necesito que sepas la verdad. Y aquí es donde empieza todo. Aquí es donde Kerem empieza a desenredar la madeja de mentiras, medias verdades y secretos que ha estado construyendo a su alrededor. Empieza a hablar de su pasado, de sus errores, de las decisiones que lo han llevado a este punto. Habla de su familia, de las presiones que ha sentido siempre para cumplir con las expectativas de su padre. Habla de sus miedos, de sus inseguridades, de su incapacidad para ser él mismo. Le cuenta sobre el negocio familiar que está al borde del colapso, sobre las deudas que lo acechan, sobre la amenaza constante de perderlo todo. Le confiesa que ha estado trabajando día y noche para salvar la empresa, sacrificando su propia felicidad y bienestar en el proceso. Le dice que se siente atrapado, asfixiado por la responsabilidad, incapaz de pedir ayuda. Pero lo más importante, le confiesa que todo este tiempo, mientras luchaba contra sus demonios internos, ha estado enamorado de ella. Sí, señoras y señores, Kerem le confiesa a Hande que la ama. Le dice que la ama desde el primer momento en que la vio, que su sonrisa ilumina su mundo, que su presencia lo calma y lo inspira. Le dice que la ama más allá de las palabras, más allá de la razón, más allá de lo imaginable. Sé que esto es mucho que procesar, dice Kerem, con la voz temblorosa, y entiendo si me odias. Entiendo si quieres alejarte de mí. Pero necesitaba que lo supieras.
Necesitaba sacarlo de mi pecho. Ande está en shock. Sus ojos están llenos de lágrimas, pero no sabe si son lágrimas de tristeza, de alegría, de confusión, o de todas ellas juntas. No puede creer lo que está escuchando. No puede creer que Kerem, el hombre al que admira y respeta, el hombre que ha estado a su lado en los momentos más difíciles, haya estado cargando con todo este peso. Kerem, dice Ande con la voz entrecortada, yo no sé qué decir. Y es verdad. Ande no sabe qué decir. Está abrumada por la cantidad de información que acaba de recibir. No sabe cómo reaccionar, cómo procesar todo esto. Necesita tiempo para pensar, para asimilarlo todo. Pero Kerem no le da tiempo. Continúa hablando, vertiendo todo lo que tiene dentro. Le cuenta sobre sus dudas sobre el futuro, sobre su miedo a no ser lo suficientemente bueno para ella, sobre su temor a arruinarlo todo. Le dice que ha estado evitando acercarse demasiado a ella, precisamente porque la ama demasiado. No quiere lastimarla, no quiere involucrarla en sus problemas. Le confiesa que ha estado mintiendo, ocultando cosas, creando una fachada para protegerla. Pero se da cuenta de que al hacer eso, la ha estado alejando aún más. Se da cuenta de que la única forma de tener una oportunidad con ella es siendo honesto, siendo vulnerable, siendo el mismo. Lo siento, Ande, dice Kerem con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento por todo el dolor que te he causado. Lo siento por todas las mentiras. Lo siento por no haber sido honesto contigo desde el principio. Ande se levanta de su silla y se acerca a Kerem. Lo toma de las manos y lo mira fijamente a los ojos. Kerem, dice con la voz suave, no tienes nada que sentir. Todos cometemos errores. Todos tenemos secretos. Lo importante es que ahora estás siendo honesto conmigo. Kerem la mira con incredulidad. ¿De verdad? De verdad, responde Ande sonriendo levemente. Pero necesito tiempo para procesar todo esto. Necesito tiempo para pensar en lo que quieres, en lo que yo quiero, en lo que queremos juntos. Kerem asiente comprendiendo. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Ande se acerca aún más a Kerem y lo abraza con fuerza. Es un abrazo cálido, reconfortante, un abrazo que transmite amor, comprensión y apoyo. Es un abrazo que dice más que 1000 palabras. En ese momento ambos saben que su relación ha cambiado para siempre. La confesión de Kerem ha abierto una nueva puerta, una puerta llena de posibilidades, pero también de desafíos. Ahora tendrán que enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades, a sus problemas juntos. Tendrán que aprender a confiar el uno en el otro, a comunicarse abiertamente, a amarse incondicionalmente. Pero lo más importante, tendrán que decidir si están dispuestos a luchar por su amor, a pesar de todos los obstáculos. Y la respuesta, mis amigos, está en sus manos. Pero la confesión de Kerem no se detiene ahí. Después de desahogarse sobre sus problemas familiares y su amor por Ande, Kerem saca a relucir un tema aún más delicado, su relación con su ex. Sí, la sombra de su antigua pareja regresa para complicar aún más las cosas. Kerem le revela a Ande que a pesar de haber terminado su relación hace tiempo, su ex todavía lo busca, lo llama, intenta mantenerlo cerca. Le confiesa que se siente culpable por no haber sido lo suficientemente claro con ella, por no haberle dejado en claro que no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Le dice que teme que su ex esté intentando sabotear su relación con Ande. Esta confesión, sin duda, es la que más duele a Ande. No es que esté celosa, o al menos no solo eso. Es que se siente traicionada. Siente que Kerem no ha sido completamente honesto con ella, que ha estado ocultando información importante. Siente que no confía en ella lo suficiente como para contarle la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunta Ande con la voz llena de decepción. Kerem baja la mirada, avergonzado. Tenía miedo. Tenía miedo de que te alejaras de mí si sabías la verdad. Tenía miedo de que pensaras que todavía siento algo por ella. Pero al no decírmelo, me estás haciendo sentir peor, responde Ande. Me estás haciendo sentir que no confías en mí, que no me crees capaz de entenderte. Kerem toma la mano de Ande y la aprieta con fuerza. No es eso, Ande. Confío en ti más que en nadie. Es solo que esta situación es muy complicada. No quiero que te involucres en mis problemas. Pero ya estoy involucrada, Kerem, dice Ande.
Te amo. Y cuando amas a alguien te involucras en sus problemas, en sus alegrías, en todo. Kerem la mira con gratitud. Tienes razón. Lo siento. Debería haber sido honesto contigo desde el principio. Ande suspira. Está bien. Lo importante es que ahora me lo has dicho. Pero necesito que me prometas que no vas a volver a ocultarme nada. Necesito que me prometas que vas a confiar en mí completamente. Te lo prometo, responde Kerem con sinceridad. Ande sonríe levemente. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tu ex? Kerem frunce el ceño. No lo sé. He intentado alejarla, pero no se rinde. Creo que tendré que hablar con ella seriamente y dejarle claro que no hay ninguna posibilidad de que volvamos a estar juntos. Creo que es lo mejor, dice Ande. Pero no tienes que hacerlo solo. Estoy aquí para apoyarte. Kerem la abraza con fuerza. Gracias, Ande. No sé qué haría sin ti. Y así mis amigos, Kerem y Ande se enfrentan a un nuevo desafío en su relación. La sombra del pasado amenaza con interponerse entre ellos, pero su amor y su honestidad son su mayor arma. ¿Lograrán superar este obstáculo? ¿Podrán construir un futuro juntos, a pesar de todo? Solo el tiempo lo dirá. Pero la confesión de Kerem aún no ha terminado. Hay un último secreto, un último detalle que ha estado guardando en lo más profundo de su corazón. Un secreto que de revelarse podría cambiarlo todo. Kerem le revela a Ande que su padre no aprueba su relación. Le dice que su padre cree que ella no es lo suficientemente buena para él, que no pertenece a su mundo, que no entiende las responsabilidades que conlleva ser parte de su familia. Le confiesa que su padre lo ha presionado para que termine su relación con Ande. Esta confesión es la gota que derrama el vaso para Ande. Se siente humillada, despreciada, rechazada. No puede creer que el padre de Kerem, a quien siempre ha respetado y admirado, piense tan mal de ella. ¿Y qué vas a hacer?, pregunta Ande con la voz temblorosa. ¿Vas a hacer lo que tu padre te dice? ¿Vas a terminar conmigo? Kerem la mira con desesperación. No, Ande. Nunca haría eso. Te amo demasiado. No voy a dejar que mi padre nos separe. ¿Estás seguro?, pregunta Ande con incredulidad. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a tu padre por mí? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por nuestro amor? Kerem asiente con firmeza. Sí, Ande. Estoy dispuesto a todo por ti. Eres lo más importante en mi vida. No voy a dejar que nadie nos quite la felicidad. Ande se acerca a Kerem y lo besa con pasión. Es un beso que transmite amor, gratitud, admiración y determinación. Es un beso que sella su compromiso de luchar por su amor contra viento y marea. En ese momento ambos saben que su relación no será fácil. Tendrán que enfrentarse a muchos obstáculos, a muchas pruebas. Pero también saben que juntos son más fuertes, que juntos pueden superar cualquier cosa. Y así, mis amigos, termina la explosiva confesión de Kerem. Un momento que lo cambió todo, que reveló secretos ocultos, que puso a prueba su amor. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Cómo reaccionará Ande ante todas estas revelaciones? ¿Podrán Kerem y Ande superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre? Tendremos que esperar para ver. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de la explosiva confesión de Kerem a Ande. Uf, qué momento. ¿Verdad que sí? Kerem finalmente se sinceró y le reveló a Ande todos esos secretos que lo estaban consumiendo por dentro. Hablamos de sus problemas familiares, de su amor incondicional por Ande, de la persistente presencia de su ex y, por supuesto, de la desaprobación de su padre. Vimos cómo Ande quedó en shock, procesando toda esa información y luchando con sus propios sentimientos de confusión, decepción y, al mismo tiempo, amor y admiración por Kerem. Fue un momento de mucha tensión, pero también de mucha honestidad, que sin duda marcará un antes y un después en su relación. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Lograrán superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que sí sabemos es que su amor será puesto a prueba como nunca antes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté analizar esta escena tan crucial.
Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus series y actores turcos favoritos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Se esperaban algo así? ¿Cómo creen que reaccionará Hande a partir de ahora? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman el drama turco, y lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tendremos mucho más drama, romance y chisme para ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco. Los quiero.